Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. El Gobierno espera que 2026 continúe siendo un buen año para el empleo. Incluso espera que se registren cifras inimaginables. Borja Suárez es secretario de Estado de Seguridad Social. Este mes hemos vuelto a cruzar ese umbral de los 21 en la afiliación diaria, de los 21,9 millones de afiliados, lo cual, pues ya nos indica, que si todo transcurre normalmente en el año 26, los resultados de este año que ahora ha comenzado, pues nos van a llevar a cifras desde luego desconocidas. Y yo diría incluso inimaginables hace muy poco tiempo. Todo ello tras conocerse que el mercado laboral español sumó 500.000 de afiliados en 2025, cerrando el año por encima de los 21,8 millones de ocupados. El desempleo, por su parte, se redujo en algo más de 152.000 personas, hasta los 2,4 millones, la cifra más baja en 18 años. Desde los sindicatos aplauden estos datos. Carlos Gutiérrez, Comisiones Obreras. 2025 cierra como otro buen año para el empleo en España. Con los datos de diciembre, hay 500.000 de afiliaciones más a la Seguridad Social que hace un año, consolidando así una senda de creación de empleo que dura ya 4 años. Desde la patronal instan, entre tanto, al Gobierno a contener las cargas administrativas y los costes laborales de las empresas, mientras que desde ATA, y a pesar del aumento de afiliación de los autónomos, califican el 2025 como un año nefasto para los trabajadores. Por cuenta propia, Lorenzo Amor, presidente de ATA. A pesar de este crecimiento, poco ha cambiado. El año 2025 cierra como un año nefasto para los autónomos, donde ha habido más incremento de trabas administrativas, de trámites, de zancadillas para los autónomos, más incremento de costes laborales, más incremento de impuestos, donde un 30% de los autónomos ha facturado menos que en el año 2024, y esto ha provocado, por ejemplo, que en sectores como el comercio se hayan perdido 13.194 autónomos. En clave internacional, todas las miradas siguen puestas en Venezuela. Bruselas ha pedido este lunes una transición democrática en el país que incluya a los líderes de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González. The next steps are about dialogue towards democratic transition. Los próximos pasos son sobre el diálogo hacia la transición democrática, que debe incluir a Edmundo González y a María Corina Machado, dice la portavoz comunitaria, quien ha defendido que los líderes opositores merecen dirigir la transición democrática por haber luchado incansablemente por la democracia y los derechos humanos y por haber liderado en 2024 un movimiento pacífico que fue apoyado, dicen desde Bruselas, por millones de venezolanos que les votaron. Desde el PP también cuestionan la designación de Delcy Rodríguez como la presidenta encargada de Venezuela tras la detención de Maduro y piden que se haga cargo del país los líderes opositores. Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración del PP. Para nosotros el camino, el horizonte del futuro y de la esperanza de Venezuela no pasa por Delcy Rodríguez. No puede pasar por la mano derecha de quien era un presidente ilegítimo y de quien lideraba un régimen criminal dictatorial. Entre otras cosas porque Delcy Rodríguez no solo ha sido su mano derecha, sino que forma parte también de ese régimen criminal como protagonista y como cómplice, ¿no? Gamarra ha señalado además a Sánchez y al expresidente Zapatero por amparar, dice, al régimen de Maduro. Está claro es que quien no tiene legitimidad moral para hablar de Estado de Derecho y Derecho Internacional es quienes han estado amparando, cuando no apoyando, al régimen criminal de Maduro, y ese es el Gobierno de España, de la mano del Partido Socialista y con Zapatero al frente, que evidentemente creo que a estas alturas todos los españoles sabemos y conocemos perfectamente sus estrechas relaciones con el régimen de Maduro y especialmente con Delcy Rodríguez, ¿no? Pues bien, desde el Gobierno Álvarez se muestra muy crítico con el PP, sobre todo con este señalamiento al expresidente Zapatero por sus vínculos con el régimen de Maduro. Por el Gobierno de España hablamos los miembros del Gobierno de España. Pero nuevamente la obsesión del Partido Popular con el expresidente Rodríguez Zapatero es ridícula y absurda, de nuevo, como toda su posición con respecto a la política del Gobierno con Venezuela. El propio Partido Popular, cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno, y está la hemeroteca, ha agradecido al expresidente Zapatero por su papel en la liberación de muchos presos políticos
En los mercados financieros y con la vista puesta precisamente en Venezuela, las plazas europeas operan hasta ahora con signo dispar. Luis de Blas es gestor de Valentum. El efecto sobre bolsa española debería ser bastante limitado. ¿Por qué? Porque las compañías que tienen negocios en Venezuela pues son divisiones que se han ido haciendo muy pequeñas a lo largo por desgracia, a lo largo de estos últimos años, y habrá que ver cómo es la reconstrucción, etcétera y tal. Es una gran noticia que Maduro no está allí, pero a ver cómo hace las cosas Estados Unidos, si sigue tirando parece que va a tirar de gente del chavismo para intentar cambiar, o para no intentar cambiar y llevarse y seguir con sus intereses. IBEX 35 que repite en estos momentos niveles de apertura en los 17.493 puntos. Avances muy tímidos también para París de apenas un 0,04%. El DAX alemana se revaloriza un 0,64%, mientras que el Eurostoxx 50 opera con subidas del 0,65%, 5.888 puntos. Dentro del IBEX 35, sector financiero prácticamente en bloque en la zona baja de la tabla, en especial cae Bankinter, que se deja un 2,69%. Recortes también para CaixaBank del 1,84%, para Unicaja Banco, que cede un 1,5%, para el Sabadell, que se deja un 1,42% en positivo. Sindra, quien destaca en la zona alta de la tabla con subidas del 6,35%. Entra dinero con fuerza también en Repsol, arriba un 2,5%. En Laboratorios Rovi, que se revaloriza un 2,45%. O Enaena, que sube un 2,2%. Subidas superiores a los 2 puntos porcentuales también para Fluidra, que sube un 2,13%. En el mercado de divisas, el euro corrige con fuerza frente al dólar, abajo un 0,33%, se compra y vende a esta hora a 1,1666 dólares. En el mercado de materias primas sube el barril de referencia en Europa, el Brent arriba un 0,92%, 61 dólares 32 centavos. Y tono dispara el que presentan hasta ahora los futuros americanos. El futuro sobre el Dow Jones de Industriales opera con recortes del 0,10% a 48.335 puntos. Avances del 0,24% para el futuro sobre el S&P 500, 6.875 puntos, mientras que el futuro sobre el Nasdaq 100 se revaloriza un 0,6%, 25.357 puntos. Otras noticias. Agentes policiales han trasladado en un furgón policial hasta el Tribunal de Nueva York, donde será juzgado el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde fue recluido junto a su mujer en la noche del pasado sábado. El juez leerá a Maduro los cargos de los que se le acusa, entre ellos narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en los Estados Unidos o posesión de armas. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Líderes con alma.
el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con alma. El programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con alma. Los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Hay que poner ya la mirada en 2026, en su geoeconomía, en su geopolítica, en la influencia que tiene todo ello en las inversiones. Para eso nada mejor que ahondar en las perspectivas de Carmiñac para el próximo ejercicio, para 2026, que toca todos los asuntos fundamentales, los que van a condicionar el año próximo y los que desgranamos ya con Ignacio Lana, Country Head de Carmiñac. Ignacio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Rafa. Lo primero, para ir sentando las bases, hacemos recopilación quizá. ¿Cuáles dirías que han sido los acontecimientos más relevantes del año? Pues en el 2025 la verdad que ha dado mucho de sí. Hemos tenido muchísimas cosas y vamos un poco cronológicamente. Podemos empezar hablando en enero con la toma de posesión de Trump. En febrero, digamos, la caída, en desgracia, de Zelensky. En marzo tuvimos las elecciones anticipadas, con las cuales ganó Merz. En abril tuvimos el famoso Liberation Day. Hemos tenido embargo de tierras raras. Hemos tenido bombardeo en Oriente Medio, en la parte... hasta Irán, acuérdate. Efectivamente, con Irán. Por la parte de compañías también hemos tenido cierto ruido. Hemos visto por primera vez una compañía batiendo récords de capitalización, como es Nvidia. Hemos visto compañías con suspensión de pagos, como podrían ser Altice o Spirit Airlines. Hemos visto compañías en reestructuración, como podría ser Tropicana. Hemos visto, cuando hablábamos antes de esas elecciones anticipadas y Merz, su impacto en las políticas expansivas, con esas políticas de 500.000 millones en políticas fiscales que van a suponer probablemente un 1% además en el crecimiento del PIB. Hemos visto en ese Liberation Day pues algo que no se veía en los últimos 90 años, es decir, prácticamente lo que Trump ha conseguido con el tema de los aranceles es conseguir unos aranceles medios en las importaciones en Estados Unidos en torno al 12,5%, que no se veía eso en los últimos 90 años. Hemos visto un oro que ha conseguido su segunda mayor subida histórica en un año, y después de todo esto estamos viendo que los mercados prácticamente están en máximos históricos. ¿Yo con qué me quedaría de todo esto? Pues probablemente yo creo que el aspecto más significativo, por supuesto, ha sido el Liberation Day, y probablemente algo que ha sido para nosotros muy relevante es algo que normalmente ocurre mucho en los mercados emergentes, pero que no ocurre tanto en los mercados desarrollados, que es como la renta variable, la renta fija y las divisas se mueven en la misma dirección. Es decir, la correlación ha sido muy alta. Y yo creo que 3 eventos yo creo que han sido condicionantes para ver la evolución de determinados activos. Pues para mí claramente el primero ha sido el fin del Pax americano, que al final lo que pone un poco en cuestionamiento, lo que se cuestiona es, digamos, la parte americana, digamos, ese dominio global. Efectivamente, ese Estados dominio Unidos, global. Surgen alternativas, han sido 3 décadas. Correcto. Prácticamente de homogeneidad. Correcto. Esa es la primera. La segunda sería, digamos, el despertar del tigre alemán o el gasto. Y la tercera es el poder negociación tan fuerte que hemos visto en China este año con el tema arancelario. No se ha echado para atrás. No se ha echado, cuando le han echado órdagos, los ha mantenido. Él sabía que tenía, digamos, las cartas buenas en su mano y las ha sabido y las sabe jugar muy bien. Y eso al final, estos 3 hechos, o estos 3 eventos, ¿qué consecuencias han tenido en el mercado? Pues la primera es que hemos visto una depreciación muy fuerte en el dólar, en torno al 10%. La segunda, que hemos visto una apreciación muy fuerte en mercados emergentes que no veíamos desde el año 2017. Y una tercera, hemos visto pues una pendiente muy positiva en la curva de tipos de interés. Qué bueno.
Y permíteme, si no es pertinente me lo dices, pero esa depreciación del dólar a mí me da la sensación, leyendo a Stephen Miran, a Kevin Hassett, que era algo que buscaba el propio Trump, porque eso facilita sus exportaciones, intentando mantener, que es rizar el rizo un poco, el hecho de que siga siendo moneda de reserva, porque es curioso, ¿no? Quiero seguir siendo moneda de reserva, no quiero que montes nada alternativo porque te sancionaré con más aranceles si lo haces, pero quiero mi dólar más barato porque así puedo exportar mejor. Efectivamente. Bueno, aquí esto podría ser un poco la envidia o lo que muchas zonas geográficas quisieran, por ejemplo Europa. O sea, a Europa les encantaría que el Banco Central Europeo bajara los tipos de interés y hacer una zona mucho más competitiva y una divisa mucho más competitiva. Pero por otra parte, por ejemplo, tenemos un Japón que probablemente cuando tú miras un poco en paridad de poder adquisitivo y miras dónde podrías comprar el Big Mac, cuando hablamos en los McDonald's, el Big Mac más barato en el mundo en términos de paridad de poder adquisitivo, probablemente sea en Tokio. O sea, Qué bueno. Entonces, bueno, pues el tema de las divisas es un tema realmente apasionante. Yo creo que entramos en ahora que comentas un poco la parte de divisas, una zona para las divisas, digamos, muy buena. O sea, al final, yo creo que los mercados emergentes van a ser una de las zonas, un poco adelantándome a lo que podamos hablar, probablemente es una de las zonas que más se van a beneficiar en 2026. Las divisas, sobre todo aquellas divisas donde en aquellos países se aplica una disciplina fiscal, claramente van a estar también muy respaldadas, y sobre todo aquellas divisas que están muy respaldadas por las materias primas. Ya se llame Chile, aquí hemos hablado de algún problema con las elecciones de Chile, lo que podría pasar con la divisa chilena, el rand sudafricano, es decir, todos estos países, o el propio dólar australiano. Creo que son divisas que realmente que puede tener mucho sentido a la hora de construir carteras y ver un poco cómo se está moviendo esa guerra, digamos, de divisas. Vamos a meternos en harina con lo que parece que va a ser atractivo en el 26. Sabemos que la IA ha sido tremenda, ha tenido un impacto en todos los órdenes, tanto en su efecto en la economía como en las cotizaciones, tú lo apuntabas antes, en sus empresas. El rearme global, también has dado alguna pincelada de grandes presupuestos destinados a ello, clave también para este 2025. Miramos al 26. Ignacio, ¿van a ser capaces de seguir impulsando el crecimiento de estos elementos o vamos a ver nuevos catalizadores? A ver, un poco, quizá tratando de empezar por un inicio coherente, o sea, al final un poco, antes hablaba un poco del fin de ese Pax americano, y cuando vemos un poco las características, digamos, las características posteriores al periodo del Pax americano, básicamente lo que vemos es un letargo en el crecimiento que básicamente mantiene las interacciones suma cero, ya sean nacionales o internacionales. A su vez estamos viendo, digamos, una paradoja financiera. Por una parte estamos actualmente muy cerca del ciclo, o estamos muy cerca del final del ciclo, o estamos en un ciclo ya muy maduro. Pero a su vez estamos mostrando, o ese ciclo está mostrando mucha resistencia, es decir, no quiere caer. Ese crecimiento, digamos, resiliente, por otra parte, se va a ver, sobre todo en este 2006, impulsado por esas políticas expansivas, unas políticas expansivas sincronizadas a nivel mundial. Pero donde no hay que perder de vista lo que hemos dicho, esa madurez en el ciclo y sobre todo las valoraciones. Si lo vemos también un poco de una manera más objetiva, o sea, al final tenemos que ser conscientes de que el crecimiento hoy sigue siendo débil y desigual. Y eso estamos viendo y vamos a seguir viendo que los gobiernos tengan que volver a políticas o tengan que seguir con políticas populistas. Y los bancos centrales van a tener que monetizar, digamos, esa carrera fiscal que están haciendo a ciegas. Por tanto, si vamos un poquito ya enfocando hacia ese 2026, lo primero que podemos decir es que esperamos un crecimiento muy parecido a lo que ha sido el 2025, en torno al 3%, que países o zonas geográficas como Estados Unidos, Europa o Japón van a compensar ese menor crecimiento que probablemente te venga de China y de India, que básicamente ese impulso o ese motor para conseguir ese crecimiento del 3% va a estar explicado, yo te diría, por tres razones principalmente. Una es mayor gasto en inteligencia artificial, mayor gasto en defensa, en soberanía nacional y esas políticas expansivas. Pero también nos estamos encontrando que hay cierto freno, es decir, que no es solamente pisar el acelerador y esto va a crecer como un avión. Básicamente, lo que estamos encontrando es una disfunción en el mercado de repos, la aparición de los vigilantes, de los bonos vigilantes, de los bond vigilant, que dicen los anglosajones,
el riesgo geopolítico que hemos comentado, la parte, digamos, arancelaria, Venezuela, Rusia, Taiwán, ¿qué va a pasar con estas zonas? Y también otro aspecto importante es las condiciones o el endurecimiento de las condiciones crediticias, sobre todo en los mercados de deuda privada. Si hablamos un poco, digamos, un poco por zonas geográficas, un poco por resumiendo o qué podemos esperar, yo creo que Estados Unidos, un poco, digamos, que va a ser el gran motor de esas políticas expansivas, podemos decir que estamos en una fase todavía de K, una fase, digamos, indefinida, y probablemente vayamos a una zona de recuperación en V. ¿Pero qué significa esa zona K? O sea, básicamente esa K muestra en un momento cierta divergencia, y eso lo vemos. ¿Y cómo lo estamos viendo? Primero, porque en 2025 venimos de un escenario donde ha habido ciertas crisis políticas en Estados Unidos, y en 2026 vamos a tener un evento muy claro, que es en noviembre de 2026, que van a ser los midterm de las elecciones presidenciales americanas. Y lo que va a hacer el presidente va a ser, lógicamente, meter muchas políticas de estímulo, tanto fiscales como va a meter muchísima presión para esa flexibilidad monetaria. Pero si vemos un poco qué es lo que ha pasado en el 2025 en el mercado y en la economía real, vemos que hemos visto una apreciación muy fuerte de los mercados, y esa apreciación, digamos, no ha sido suficiente para impulsar el consumo privado. De hecho, gran parte, digamos, de esa apreciación de la renta variable lo ha recogido la inteligencia artificial, lo cual, sobre todo para la gente joven, no sé cómo se interpreta, porque al final, bien, se ha ganado dinero con la inteligencia artificial, pero a la hora yo de ponerme en el mercado laboral, significa que probablemente esa inteligencia artificial me está sustituyendo a mí. Por tanto, estamos viendo un crecimiento o una riqueza muy concentrada y muy desigual. Y te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Nos vamos a Delta Airlines, una compañía aérea. Antes del COVID, el 60% de los ingresos venían de la clase turista. Hoy, esa misma compañía aérea, el 60% de los ingresos te viene de la clase business o la clase más ejecutiva. Qué bueno. Por eso, digamos, esa zona en la que llamamos K. Hay gente que se está beneficiando y hay gente que no se está beneficiando tanto de esto. ¿Y cuál es un poco el objetivo de estas autoridades políticas? Pues claramente quieren impulsar y dar mayor estímulo a la economía, sobre todo dirigiéndose al Main Street o dirigiéndose directamente a los hogares, a las familias. Mira los $1.776 que ha dado a los militares conmemorando el 250 aniversario que se cumple el año que viene del país. Eso se va a repetir porque lo ha anunciado, ya ha dicho, los aranceles tendrán traducción en cheques directos. Efectivamente. Pues eso va a llegar, ¿no? Estamos viendo los cheques hogares, los cheques arancelarios, en fin, todo este tipo de cosas claramente estamos viendo que van a llegar. Por lo tanto, digamos, ¿qué le queda, digamos, a Estados Unidos? Pues básicamente acelerar en cuanto a esas políticas un poco las medidas que tú has dicho con esos cheques. Segundo, una desregulación, digamos, bancaria, y sobre todo una presión a los responsables monetarios para flexibilizar esa política monetaria. Y luego habrá que, también lo hemos comentado tú y yo antes de entrar en el programa, la parte, digamos, del petróleo. O sea, el petróleo es un activo muy importante para las familias americanas, y una de sus promesas es que no podría superar, o le gustaría que el galón estuviera en torno a $2. Por tanto, ese juego geopolítico claramente lo vamos a seguir teniendo ahí. Si nos vamos un poco a Europa, ¿qué podemos decir? Pues al final un poco los motores tradicionales del crecimiento pues podrían venir de las exportaciones y las inversiones privadas, aunque probablemente ahora es un reto estructural al que nos enfrentamos. Probablemente para el 2026, digamos, gracias a esas políticas expansivas más sincronizadas, vamos a ver cierta aceleración. Pero me voy a centrar un poquito en España, porque es curioso. He hablado de esos motores tradicionales, que son exportación e inversión privada, y España tiene una combinación muy virtuosa, el cual ha sabido jugar muy bien, por un lado, esa inversión privada, y por otro lado, esas exportaciones de servicios de valor añadido, que ha funcionado muy bien. Y esto ha sido una bendición. ¿Y una bendición por qué? Porque hemos tenido una afluencia masiva de inmigrantes cualificados de América Latina que han beneficiado, digamos, esa combinación. Claro. Pero también tenemos que ser conscientes de que esto tiene fecha límite. O sea, esto no puede ser in eternum. Y por otra parte, también tenemos que ser conscientes que este modelo no es replicable en Europa. Esto solo funciona en España. Por tanto, el resto de los países europeos, ¿qué les queda? Esas políticas expansivas, donde uno de los principales beneficiados es Alemania, donde Francia todavía no se quiere apretar el cinturón de esa disciplina fiscal
Vamos a ver el mercado hasta cuándo le deja, parecía que le pueda quedar todavía medio año un poquito de permiso. Y al final, digamos, una de las cosas importantes es que todas estas políticas de estímulo, si hemos visto un segundo semestre en 2025, pues con cifras relativamente débiles, vemos que este primer semestre de 2026 se pueden acelerar en torno al 1,6. También es importante que cuando hablamos de Europa, mucha gente piensa que el motor del crecimiento viene por la parte manufacturera y muchas veces pensamos en Alemania, en su industria y demás. Pero tenemos que ser conscientes qué hay detrás de esto, y es una competitividad china feroz, que va a obstaculizar mucho el crecimiento. Es decir, cuando miramos la dependencia comercial, actualmente es asimétrica. ¿Qué quiero decir con esto? Que Europa puede exportar marcas, pero China exporta volumen. Y en una guerra de precios, lo que gana es el volumen. Claro. Por lo tanto, digamos, Europa en esa parte manufacturera lo va a tener mucho más complicado, a menos en sectores mucho más regulados, en sectores claves y en sectores críticos para la economía europea. Todos aquellos sectores que sean dependientes de ese exceso de capacidad o generen esa deflación china que quiere exportar al resto del mundo, pues van a ser sectores que en Europa van a estar penalizados. Y si hablamos un poco de política monetaria en Europa, lo que estamos viendo es, por un lado, aparte de la deflación que está aportando China y los aranceles en Estados Unidos, la deflación estamos viendo que se está ralentizando, y se está ralentizando por una menor productividad. Antes comentabas tú lo bueno que ha sido, digamos, o si estaba buscada esa depreciación en el dólar. Aquí lo que nos gustaría, una vez visto esto, es que a Europa, los europeos nos gustaría que bajaran los tipos de interés, ser más competitivos, una divisa mucho más competitivas. Claro. Pero la realidad, ¿cuál es? Que no está ni se la espera. Al Banco Central Europeo no se espera, digamos, que baje tipos, y además ha dicho que el ciclo de flexibilidad ya Totalmente, se ha acabado. sí, nos ha dejado clarísimo todo. China, no sé si quieres que entremos un poquito a ahondar un poquito la zona china. Me parece más que interesante porque yo creo que es la clave del mundo. Mira, tenías a Kristalina Georgieva hace nada, estando en la propia China, diciéndole: está bien ser la fábrica del mundo, pero hace falta más consumo interno aquí. Me hacía mucha gracia porque también eso coincide con Xi Jinping, que lo ha vuelto a destacar en sus propios planes quinquenales. Tienen que consumir más, y consumirán más en privado con los que son. Yo creo que facilitarían un poco también los equilibrios, ¿no? Absolutamente. O sea, China está obligada a crecer. O sea, primero, China está obligada a crecer y tiene que crecer por encima de un 4%. Y eso explica hoy un poco que China está en una especie de economía de guerra y con unas políticas de estímulos también muy agresivos que se unen en esas políticas de estímulos sincronizadas a nivel mundial. También es interesante ver un poco, digamos, las conclusiones del 15º plan quinquenal chino. Básicamente que se ha centrado en 2 puntos. Solamente parece que se ha centrado en estos 2 puntos. Uno de ellos es la independencia tecnológica y otro de ellos es la difusión de la inteligencia artificial en la actividad manufacturera. Pero parece que se ha dejado en el tintero 2 temas que son muy importantes para la economía china. Uno es el agujero en el sector inmobiliario y otro es el incremento del desempleo en la población joven. Además, las exportaciones siempre ha sido para China el comodín. O sea, cuando las cosas no funcionaban, siempre tiro de exportaciones y soy capaz un poco de crecer. Y quizá ese aspecto proteccionista en el mundo, pues claramente en esta ocasión, pues a China no le está viniendo, claro, digamos, a favor. ¿Eso qué implicaciones tiene? Pues que Pekín probablemente sea mucho más flexible a la hora de que no le importe tanto incrementar el déficit. También es preocupante un poquito, digamos, cuando analizamos la calidad de los activos de los bancos, cierto deterioro, lo cual les va a obligar también a monetizar un poco esas políticas fiscales o esas políticas de estímulo. Y un aspecto que China cuenta con gran ventaja con respecto al mundo es su gran superávit déficit comercial, que al final ello lo que les implica es que no les importa tanto que el déficit le vaya hacia arriba, ya que no va a llevar con ello una depreciación del renminbi, claro, por ese superávit tan importante. Y por último, pues nos faltaría hablar un poquito quizá de Japón. La verdad que Japón es una historia también apasionante. Es que es raro, porque quiere meter a Abenomics en un momento complejo, ¿no? O sea, Takaichi. Sí, Takaichi ha venido fuerte, yo creo que con 2 ideas muy claras en la cabeza, ese plan de estímulo, como bien dices tú, el Abenomics, o sea, para tratar un poco de estimular esa economía, y a ella le gustaría incluso bajar los tipos de interés, que es una cosa completamente irrealista. Hemos visto lo que ha pasado esta noche. Ueda ha dicho, van a ir más para arriba, porque todavía no sé cuándo están en zona neutral, están muy bajos. Pero además aquí se explica, digamos, con 2 o 3 ejemplos, algo muy sencillo de que no es viable. O sea, primero,
tienes una inflación de servicios en torno al 3% en Japón. Y con un yen que se está depreciando, automáticamente haces muy frustrante a tus votantes. Y segundo, esas políticas de estímulo que te van a suponer el 3-4% del PIB, lo cual te va a incrementar tu productividad, y con unos tipos de interés reales negativos. O sea, básicamente solo tienes una dirección en cuanto a los tipos de interés. Hemos visto hoy que han llegado a 0,75 y es muy probable que en los próximos trimestres llegamos en torno a 1,25. Es decir, que los tipos de interés básicamente tienen esa dirección. Aquí lo que tendrá que saber jugar muy bien el Banco de Japón es el impacto que tiene una fuerte subida del yen en cuanto al carry trade, al famoso carry trade, y el impacto que pueda tener eso en los mercados emergentes y la renta variable americana, porque una fuerte subida del yen puede un poco descolocar sobre todo en términos de liquidez, este famoso carry trade. Es tremendo. Has mencionado en esta respuesta que nos has dado los bancos centrales varias veces. ¿Qué papel van a desempeñar en el crecimiento económico el año próximo? Bueno, pues actualmente cuando miramos el papel de los bancos centrales o su desempeño estos últimos meses, trimestres y lo que puede pasar en los próximos meses, trimestres, es muy divergente. Estamos viendo una FED y un Banco de Inglaterra, por ejemplo, muy alineados con esa intención de bajada de tipos. Estamos viendo un Banco Central Europeo que se mantiene en su idea de mantener los tipos de interés. Incluso hay cierta presión o cierto ruido de que podrían incluso subir los tipos en el 2026. Y por otra parte vemos a un Banco de Japón claramente en la línea, digamos, de endurecimiento monetario. ¿Yo qué te diría? En Europa, pues básicamente lo que estamos viendo es esas políticas de estímulo tan fuertes, pero lo que el Banco Central Europeo está viendo es que la inflación no se está relajando. Por tanto, como te decía antes, lo normal es que ese ciclo, y como él ha dicho varias veces, ese ciclo de flexibilización haya terminado. Por la parte americana, bueno, pues aquí estamos viendo últimamente muchos datos y además el gobernador de la FED ya ha dicho que él es muy vigilante y muy dependiente de los datos que los puedan salir, y además con cierto sesgo a la parte del empleo, pero quizá la parte más interesante en cuanto a la FED o al Banco Central Americano es un poco cómo van a ser de conciliar en sus próximas reuniones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en sus anteriores reuniones había gente que estaba muy positiva de que iban a subir los tipos, otros que iban a bajar los tipos y otros que iban a mantener los tipos. Powell, en su carácter conciliador, ha sabido manejar y conciliar, digamos, esa disparidad, digamos, de opiniones dentro de la FED. Sabéis que en mayo del 2026 Powell deja la FED y probablemente... Y que está siendo colonizada por la Casa Blanca. Efectivamente. Kevin Hassett parece ser que es el que se está postulando y que sí es un personaje partidista. Por lo tanto, habrá que ser cómo es capaz de lanzar determinados puentes o de conciliar con el resto de miembros de la FED para ver qué hacen con esa política monetaria. Está complicado, porque hay distintas tensiones y tendencias. Al final es divergencia. Al final es divergencia que al final genera cierta arbitrariedad que para los inversores claramente da oportunidades. Claro. Y en este contexto, vamos acercándonos al final. Tenemos 5 minutos, 4 y medio. ¿Dónde tenemos que estar invertidos? ¿De dónde tenemos que huir? Porque hemos sentado las claves, pero al final lo que queremos saber es dónde ponemos nuestro dinero. Bueno, importante lo que dices. Pongamos las bases, venimos de un ciclo de expansión, de crecimiento de PIB real, con una inflación sostenida. Eso, al fin y al cabo, ¿qué implicaciones tiene en las empresas? Claramente los beneficios y los ingresos están viniendo arriba y, por tanto, los activos que más se pueden ver beneficiados son los activos de riesgo, llámese renta variable o el crédito. En este escenario de inflación sostenida, los activos que más se pueden ver perjudicados son los activos tradicionales. Y los que más se pueden ver beneficiados en este ciclo de inflación sostenida es los activos de riesgo y, sobre todo, porque se van a beneficiar del riesgo y, sobre todo, porque pueden servir como cobertura a la inflación. Por tanto, parece que lo miremos los distintos ángulos, nos llevan siempre al mismo camino, es decir, hacia activos de mayor riesgo, como puede ser la renta variable y el crédito. Dentro de la renta variable, ¿qué historias pensamos que pueden tener sentido? Hemos hablado antes, digamos, de la tecnología, de la inteligencia artificial, de ese ecosistema de inteligencia artificial que se está provocando en China, digamos, del atractivo de la propia tecnología en los mercados asiáticos. Yo creo que los mercados emergentes, por las dos partes, tanto por la parte de valoración como por la parte fundamental, muestran mucho atractivo. La parte europea la sesgaríamos más a la parte de reindustrialización. Claro.
Y en la parte de renta fija me centraría básicamente en el crédito de calidad, básicamente aprovecharnos del propio carry del activo y sobre todo de los bonos ligados a inflación. Aquí, si vamos con unos tipos de interés reales positivos, el que se puedan cerrar claramente van a afectar a esta tipología de activo y sobre todo si la inflación sorprende al alza, claramente se va a favorecer también de esta tendencia. ¿Dónde seríamos más prudentes? Lo que hemos comentado antes, el activo tradicional. Cuando hablo de activo tradicional es la renta fija de toda la vida. Huiríamos de la renta fija de aquellos países con muchísimo déficit, muy vulnerables a esos déficits. Huiríamos de esos tramos muy largos y claramente, ahí es, digamos, donde mayor prudencia tendríamos ahora mismo en las carteras. ¿Tú crees así de olfato? ¿Va a ser un buen año 2026? Pensamos y creemos que sí. Porque el 25 lo ha sido, ¿no? Lo ha sido. Lo que pasa es que hemos hablado de muchísimas cosas que han pasado en este 2025 y como comentaba al principio, de todas las cosas que han pasado en este 2025, al final el mercado sigue estando en máximos. Aquí, digamos, ¿dónde va a estar el cisne negro? Pues probablemente esté en algo que todavía no estemos esperando. Veamos la gravedad de ese cisne negro y si no es un evento tremendamente grave, lo normal es que estos mercados, gracias a esas políticas de estímulo, y esa inteligencia artificial y esas digamos, temáticas, digamos, de gasto en defensa y soberanía nacional, podemos tener, digamos, un año bueno. Es muy llamativo porque es verdad lo que comentabas en tu reflexión, es que el 25 ha sido de grandes sobresaltos, pero además de calado. Sin duda. Y sin embargo, ha ido rompiendo lo que todos esperábamos, que en algún momento dado aquello ya terminara, y es un ciclo que va maduro, pero que no termina de romper, no sé, esperemos que, sobre todo para quienes quieran hacer dinero e invertir, que siga siendo un año provechoso. Ignacio Lana, como siempre, Country Head de Carmiñac, ha sido un placer hablar contigo, reflexionar sobre este año tan convulso pero tan interesante que tanto dinero ha dado. Y también poner las bases de todas las circunstancias, que como hemos visto son muchas, tanto de ámbito geopolítico como geoeconómico, como de bancos centrales, y que nos dan un 2026 que seguro que se adivina apasionante. Ignacio, muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros y feliz Navidad. Igualmente. Bosque de Matasnos produce vinos únicos nacidos de la escasez y la excelencia. Estas fiestas regala el lujo auténtico de un vino sostenible y diferente. Visítanos en bosquedematasnos.es. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes, a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. La apuesta científica de China, lo sabemos, es decidida, igual que la tecnológica, pero es que además el acelerado desarrollo de su programa científico y espacial está alterando equilibrios tradicionales de poder porque introduce nuevas dinámicas de competencia y también de tecnología, de estrategia, de disputa entre las grandes potencias, en un momento en el que el espacio se está convirtiendo en otro dominio más al nivel de la economía, de la energía, de la seguridad. Pues resulta imprescindible preguntarse qué significa este ascenso chino, cómo interpela a Estados Unidos y a Europa y qué margen tienen otros países para cooperar, si se da el caso con China, pero sin perder autonomía.
Para abordar todo esto, para entender el espacio como lo que ya es, un nuevo tablero de poder global, hablamos con Víctor Cortizo, que es director del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Víctor, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Víctor, China, lo sabemos, lo he dicho al comienzo, lleva años reforzando su programa científico espacial, los taikonautas, la estación espacial propia. Desde una perspectiva geopolítica, ¿qué significa que una potencia de este tipo, que viene emergiendo desde hace décadas, pero con una velocidad de crucero destacada, pues empiece a disputar el liderazgo en campos que tradicionalmente dominaban otros, como Estados Unidos? Bueno, la verdad es que efectivamente, mientras nosotros estamos a veces preocupados en muchas situaciones globales relevantes, pero quizá no tan significativas en una mirada larga, China ha venido desarrollando con un perfil bajo y alto a la vez, internamente muy alto, externamente muy bajo, una auténtica carrera espacial, ¿no?, que de facto la ha convertido en la segunda potencia espacial, solo ya por detrás de Estados Unidos, de la muy experimentada Estados Unidos, pero que evidentemente no se ha quedado aquí, ¿no? Entonces, en realidad lo que significa forma parte como de una especie de opción, ¿no? Yo siempre digo que China trabaja con una mirada puesta en el 2049, que es cuando celebran el centenario del nacimiento de la República Popular China, y tiene un Space Dream 2049 que va dentro de una dinámica clara de convertirse en la gran potencia científico-tecnológica, vamos a decirlo así, ¿no? De manera que el espacio, la inteligencia artificial, el 5G y en líneas generales todos estos pilares tecnológicos estén como firme sostén de su poder nacional, y yo creo que por lo tanto es una decisión mucho más allá de lo científico de correr contra nadie, sino forma parte del core de la exigencia china, y que además, si os dais cuenta, tampoco tiene muchos momentos expresos, es decir, no tantas veces vamos a escuchar a dirigentes chinos hablar de esta carrera espacial, o no van a hacer mucho alarde exterior de ella. Sin embargo, internamente sus naves, lo que están haciendo, lo que están logrando, es para que estemos atentos y en muchos casos supongo que inquietos. Hablas de un logro personal, o sea, un logro interno, no personal, sino un logro interno, ¿no? Como objetivo, pero uno se pregunta cuando China invierte las cantidades que invierte y tan decidida en astronomía, en exploración lunar, yo que sé, en búsqueda de exoplanetas, que también lo hace, ¿nos encontramos ante ciencia pura, Víctor, o ante una acumulación indirecta de capacidades estratégicas que al final tiene usos duales? Hombre, absolutamente no estamos ante ciencia pura, ¿no? No creo que ninguna potencia que quiera llegar a tener la hegemonía del espacio, dentro de los límites que, lógicamente, siguiendo las convenciones internacionales, se deberían tener, evidentemente no es una carrera exclusivamente espacial, ¿no? Es una carrera espacial tecnológica que lleva el futuro a la capacidad de controlar, ¿no? Y, por lo tanto, de seguir convirtiéndose en esa referencia global que tiene. No se trata solamente de una carrera espacial, no es una carrera a la Luna, ¿no?, como podríamos decir, es una carrera sobre la observación de la Tierra, la inteligencia, el control militar, y sobre todo lo que le va a reforzar a China es una gran autonomía estratégica y una gran capacidad militar con un largo alcance, ¿no? Lo malo es que esta especie de guerra fría, que tiene muchos elementos de guerra fría en la lucha en la confrontación con Estados Unidos, no tiene delante una competencia muy clara, ¿no? Estados Unidos puede intentarlo y creo que está haciendo algún esfuerzo por mantener ese poder. La Unión Europea, sin embargo, parece que se tiene que conformar como una especie de partner de alguno de ellos y que está perdiendo mucho tipo de capacidad, pero en realidad esta carrera espacial no es solamente una carrera científica, es una carrera de autonomía estratégica y de capacidad también militar de largo alcance, ¿no? Y de hecho todavía podemos decir que Estados Unidos es un líder global en ciencia e innovación, pero evidentemente, por ejemplo, en algunos nichos espaciales, por ejemplo, ya China lo está superando, ¿no? Y insisto, lo vuelvo a decir, que en ese escenario Europa se queda en el medio, casi tiene más desarrollo lo que vamos a venir todavía incipiente de la India que Europa, que aunque ha aumentado su presupuesto, lo quiere aumentar recientemente, pues ha perdido y tiene una gran caída de su peso estratégico en esto, ¿no? Precisamente mencionas Europa, mencionas un papel ahí un poco entre dos aguas, que puede ser partner, evidentemente ser partner y colaborador de Estados Unidos, nada que analizar, pues es en cierto modo nuestra deriva natural, ¿no? Pero ¿qué posibilidad hay de una Europa
que sigue siendo, hasta donde yo sé, más bien un aliado de Estados Unidos, hasta cierto punto por lo menos, ¿qué posibilidades tiene una Europa, una España de cooperar con China? Posibilidades reales, por un lado, ¿qué ganamos con ello? Pero por otro, ¿qué podemos perder, ¿no? Porque al final igual enfadamos a la otra parte, ¿no? No sé, te hablo de posicionamientos geopolíticos. Sí. Sí, a ver, es una pregunta curiosa. En primer lugar, yo creo que desgraciadamente ya no podemos presuponer esa vinculación tan fáctica con Estados Unidos, ¿no? Muchos lo hemos visto ahora con la estrategia de seguridad. Es decir, ya empezamos a darnos cuenta que aunque creo que no hemos roto un lazo fuerte con ellos, esa posibilidad se va haciendo camino. En ese sentido, yo creo que España, y cuando hablo de España hablo de Europa, más de Europa que de España, yo creo que por una parte es una especie de estudiar intereses, ventajas y riesgos, ¿no? Lógicamente, Europa ya coopera con China, ¿no? Ya hay misiones conjuntas, hay alguna misión próxima que tiene mucho que ver con el estudio del clima, hay muchos accesos a datos de misiones chinas que es evidente que España tiene que tener interés en colaborar, también los chinos con nosotros, y luego, hombre, hay un ecosistema que llamo yo espacial, de startups, de industria, que quizá, si gestionamos bien los riesgos, puede beneficiar a España, ¿no? Claro, luego también yo pienso en ventajas, hombre, hay ventajas puramente científicas, ¿no? Si somos capaces de tener en cuenta que es acceso a información y a datos y que podemos no depender solo de la NASA para determinados aspectos científicos, es evidente que es una ventaja. También es una evidente ventaja, pues, de alguna manera para China, ¿no? Es lo que yo llamaría ver cómo podemos vincular a China a prácticas estándares internacionales. Por ejemplo, la transparencia de datos. Venga, vamos a compartirlos. Y también es una ventaja poder colaborar con China en esto. Y evidentemente ventajas industriales o empresariales, ¿no? De ver cómo podemos hacer más negocio, entre comillas, ¿no? Para la empresa española. Sin embargo, yo creo que evidentemente hay riesgos, ¿no? Hay riesgos geopolíticos. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos cuando puedan pensar que hay transferencia de tecnología, que tenga doble uso, que pueda haber sanciones por restricciones por exportación o control si vamos, según el lado americano, demasiado lejos? También riesgos de dependencia, ¿no? Claro. La mayor dependencia tecnológica de Europa, no sé si es lo más inteligente, ni con Estados Unidos, pero tampoco con China. Y luego quizá riesgos normativos, ¿no? Riesgos un poco reputacionales, ¿no? ¿Cómo vamos a utilizar datos militares de observación de la Tierra, ¿no? Bueno, pues eso evidentemente es un riesgo. Pero creo de todos modos que la clave no es pensarlo en clave de cooperar o no, sino que yo creo que la clave europea es ver si elaboramos una especie de cooperación selectiva, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Si buscamos transparencia, esto es civil, esto es militar, y luego eso evidentemente cómo la cooperación con China lleva a ver, esto nos interesa mutuamente colaborar, también a los chinos les interesa colaborar con Europa, pero vamos a salvaguardar aquellos elementos, aquellas materias que puedan coordinar o que puedan ser malentendidas por Estados Unidos. Es un campo de minas, no es un pequeño campo de minas, pero yo creo que si nos vamos al marco jurídico de cooperación internacional en todos los tratados de espacio exterior, yo creo que el uso pacífico, la no apropiación y el beneficio para toda la humanidad hay que ponerlos en la mesa para cumplirlos y también para exigirlos. Fíjate, no sé si es de hoy, pero si no, es muy reciente. En esa línea estaba ese acuerdo que se ha alcanzado entre Estados Unidos y China para no explorar ciertas zonas de Marte, dejarlas para la investigación y que no corra el peligro de que las contaminemos con microbios terrestres, lo cual, dentro de esta línea que estamos hablando, ¿no? de tratados internacionales, de respetar, fíjate si son rivales, pero son capaces o han sido capaces, a través de la NASA en este caso, bien es cierto, de llegar a ese acuerdo, ¿no? Aquí no vamos a mandar nada, ni nosotros ni vosotros, porque no queremos contaminarlo por si acaso, porque al final los microbios nuestros pues podrían alterar lo que hay en Marte. Sí. Eso es un buen ejemplo, ¿no? De esa colaboración. Bueno, es un ejemplo. A ver, porque hay un ámbito de colaboración donde consta que existe, consta que es eficaz y consta que avance, que es el ámbito científico. A nivel científico se está colaborando y se está cooperando bien. Otra cosa y creo además que ha habido tiempos en el pasado, hace 9 o 10 años, donde el ámbito de colaboración era incluso más estrecho. Yo creo que hoy estamos un poco más condicionados por factores geopolíticos, pero por encima de todo hay un ámbito científico, académico, universitario que está buscando lo mejor, ¿no?
En ese sentido, por ejemplo, hay hasta propuestas de algunas instituciones americanas que es crear una especie de COP, una conferencia de las partes solamente para el Tratado del Espacio, el tipo de acuerdo ambiental, ¿no?, que todos conocemos, ¿no? Yo creo que hay propuestas e interés de China y de Estados Unidos en reforzar un poco esta gobernanza del espacio, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Claro. Y yo creo que ese perfil no lo cambia absolutamente nadie. Más bien lo que pasa es que creo que todo esto está pasando en un ámbito donde la cooperación espacial es de largo recorrido y las tensiones geopolíticas son de corto o muy corto recorrido, ¿no? Y entonces en ese contexto dar una posición de ventaja a un rival para que tenga un control de satélites o un control sobre la observación de la Tierra o un manejo de mayor información sobre el tiempo, por ejemplo, que son cosas bastante sencillas y que de hecho están ocurriendo, pues pueden poner en serias reservas al rival opuesto que piensa que eso pueda ser utilizado contra. Pero lo que es evidente es que en algo tan global, tan humano y tan común como es el espacio, yo creo que lo que hay que hacer es superar los riesgos, estudiar esas ventajas estratégicas, políticas, industriales y sobre todo crear un ámbito de cooperar, ¿no? Y ver que las misiones conjuntas científicas son válidas, que el acceder a datos comunes reduce costes a ambas partes, que la Agencia Espacial Europea, aunque sea la pequeña Europa que hace lo que puede, ha generado un entorno de diálogo con ambas partes y puede ser un poco el punto de encuentro, ¿no? Y sobre todo crear un ecosistema espacial que distinga lo civil de lo militar y que priorice por los acuerdos de los tratados internacionales y sobre todo, pues eso, el que no modifiquemos el pacto general que has podido citar ahora, ¿no? Vamos a ver de qué manera nos vamos a oponer a la militarización, a la cual por lo menos teóricamente China se opone, pero también es cierto que se están desarrollando desconocidas doctrinas militares espaciales, que empezamos a hablar un poco más de las doctrinas nucleares, no tanto de las doctrinas espaciales militares, y creo que esa especie de saber que en el fondo los gobiernos están trabajando una especie de aspectos militares del espacio, pues debería pues alertarnos un poquito, ¿no? Y ponernos en guardia de insistir en el uso pacífico y forzar ese tipo de acuerdos. No es una cuestión retórica, es una cuestión realmente necesaria que dejemos el espacio fuera de ese uso, pero también te digo que es un poco iluso pensar que esto va a pasar así y por lo tanto marcar cooperación en ámbito civil, descartar cooperación en ámbito militar y pues eso, seguir contando con el rol de Naciones Unidas que ejerce esa especie de mediación o de buenos oficios para que nadie pase esas líneas rojas que nos perjudican a todos, incluso a los que la pasan también. Fíjate, el primero en tomar en cuenta el dominio del espacio como un campo de batalla e intentar, al menos sobre el papel, desarrollar armas, fue Reagan. Con la guerra, bueno, ¿sabes? Con la guerra con Star Wars, o con aquel proyecto que se supone que contribuyó... El fake. Sí, claro, sí, pero el concepto, ¿no?, ya estaba ahí. Y bueno, pues estamos muy lejos, es verdad, afortunadamente, pero hay otra variable. Estás hablando, Víctor, de las organizaciones multilaterales, de los pactos que hay firmados, cómo los podemos implementar o mantener o desarrollar o complementar. Estamos hablando de estados. Pero es que en el caso de China todo viene por el Estado, pero en el caso de otros países hay también una evolución hacia la privatización del espacio que tampoco tenemos muy claro cómo podemos implementarla y que en este caso también hay un problema para el beneficio de la humanidad, me refiero, para el bien común. Bueno, por supuesto, porque el siguiente escenario que tienen los estados es los aspectos normativos internos, ¿no? O sea, de qué manera somos capaces no solamente de permitir la iniciativa privada, hay mucha iniciativa privada que está avanzando, nadie duda del impacto que en esta pelea espacial tienen todas estas empresas privadas que tienen fondos para realmente invertir a la espera de recuperar en un plazo posterior, pero ahí es donde yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es una política de cooperación que exija, por ejemplo, transparencia y datos abiertos, ¿no? Y eso es una normativa nacional, de regulación nacional, que cualquier misión tenga obligación legal de publicar y compartir datos, protocolos, misiones, órbitas. Es decir, porque de esa manera reducimos dos suspicacias, ¿no? La propia y la ajena, que normalmente es militar, ¿no? Yo también creo que tendríamos que ver de qué manera separamos totalmente lo civil de lo militar. Lo privado tiene sentido en un entorno civil, lo privado no debería tener tanto sentido en entornos militares, ¿no? No deberían ser compañías privadas las que están participando en proyectos con fin puramente militar. Incluso aspectos basados un poco en gobernanza multilateral, o lo que incluso como algunos llaman minilateral, ¿no? De qué manera vamos a hacer que una empresa privada sepa que
en ciertos elementos reputacionales, como si fueran medioambientales, también está la transparencia espacial. Pero sí es verdad que eso nos abre un escenario complejo, con viejas potencias que mantienen una capacidad espacial como Rusia, con nuevas potencias emergentes que desconocemos su capacidad, pero que están empezando a decirnos que están aquí, como India, y con potencias tradicionales, Europa, China, Estados Unidos, que están en una fase geopolítica de una rivalidad sistémica notoria, y donde además de los fines de cooperación científica, de los fines civiles, tienen objetivos o fines militares, Estados Unidos y China absolutamente, la Unión Europea en menor medida, y todo este escenario con un montón de capital privado que ha visto un nuevo sector de crecimiento, de startup de desarrollo, que es el espacial, que dará mucho que hablar en los próximos años, ¿no? Y donde al final acaban llegando modelos de colaboración público-privada, que también, si no está regulada, también puede permitir que operadores privados tengan un control y un poder superior a los propios estados. Pues la tormenta perfecta para que, si no somos capaces de trabajarlo de manera concreta y llegar a acuerdos entre países y también en la gestión de intereses particulares, pues no es difícil que se pueda complicar en el futuro esto. Pero por ahora yo prefiero ser un poco optimista y entender que es una batalla, en el sentido batalla la del espacio, tan grande y que necesita tanta cooperación que se nos está muy difícil triunfar solo, y yo abogo porque confiar que, y ahí Europa tiene un rol muy bueno, que pueda aumentar, o se puede ver claramente que el único modo de afrontarlo es la cooperación. Nadie va a tener tanto presupuesto para hacerlo solo, ni China. Es un asunto apasionante, pero otra derivada que no hemos abierto, Víctor, es, por ejemplo, cómo puede alterar la geoeconomía. Está ese asteroide famoso, el Psyche 16, lleno de oro, de níquel, de platino. Tú imagínate quién sea capaz de explotarlo y traer el fruto aquí, cómo puede alterar las ecuaciones económicas, ¿no? Los equilibrios. Y eso está en el espacio. Y se supone que no está sujeto ahora mismo. O sea, hay convenciones, pero un asteroide, ¿quién te dice que puedes o no puedes? No sé, o sea, me parece muy complejo el asunto, ¿no? Por los efectos que puede tener. Pero todavía creo que los riesgos que genera y la inversión económica que genera, ¿no? Es como el tema, me saco del tema un segundo, es como el desarrollo de los minerales críticos. Bueno, hay muchos minerales críticos, pero ya hay gente que empieza a hablar de el coste que tiene explotarlos, ¿no? En realidad hay que tener muy claro que eso tiene el valor que tiene para que seamos capaces de ponerlo en valor y hacer la inversión necesaria. Pues con los asteroides creo que es un pequeño maná, es un regalo venido del cielo para muchos, y sobre todo puede ser un impulso para un desarrollo tecnológico espacial brutal. Probablemente es necesario que haya más empresas que investiguen más en el siguiente reto del ser humano, que es la conquista del espacio, pero también es cierto que el nivel de inversión, que el nivel del tiempo y que los riesgos e incertidumbres son tan elevadas que solo unos pocos van a ser capaces de llegar hasta ahí. Pero en todo caso será necesario anticiparse, y será la nueva realidad a la que habrá que dotar de regulación y de marco legal internacional, como ya dotamos en su momento, pues eso, todos aspectos con más problemas que ventajas de las colonizaciones, y como estamos afrontando la ciberseguridad o el mundo tecnológico, vamos a decirlo así, Internet, por decirlo en general, todo el desarrollo de redes 5G, y yo creo que el siguiente reto es cómo regular la carrera espacial. Pero ojo, que va a haber un mundo de dos velocidades, ¿no? Va a haber un mundo y unas naciones capaces, por lo público o lo privado, de desarrollar y posarse como potencias espaciales, con lo que eso significa de ser potencias globales sobre la Tierra, y otro montón de naciones que están llamadas o estamos llamadas a ser pequeños comparsas que colaboraremos de manera residual con las grandes potencias, y donde nuestra clave será la posición. Por eso es lo que decía, ¿no? Para Europa y para España tendrá que ver si, en vez de apostar por un lado o por otro, apostamos por aquel lado, Estados Unidos o China, que ofrezca mayor nivel de cooperación e intercambio de información a nuestras empresas, para que en ese nuevo boom, en ese nuevo globo, que esperemos que no explote mucho, del asalto empresarial al espacio, pues tengamos oportunidades y no nos quedemos como países meramente comparsas de eso. Pero en todo caso, si te fijas, cada tema que hablamos abre otro tema nuevo. Es tremendo, es apasionante, Víctor, es apasionante. Es apasionante, efectivamente. Víctor Cortizo, director de grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria, muchas gracias por este análisis tan exhaustivo y tan interesante. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo fuerte, hasta luego.
Esta Navidad, déjate llevar por la magia de las luces de Valladolid. La Navidad brilla como nunca en las calles, plazas y rincones de la ciudad, transformándose en un espectáculo de luz y color que invita a soñar, pasear y compartir momentos inolvidables. Ven, vive y siente la ilusión. Ayuntamiento de Valladolid. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Radio Intereconomía.